La pregunta no es por qué los forajidos medievales sobrevivieron durante décadas en bosques hostiles, sino por qué nos cuesta aceptar que lo hicieran sin tecnología, sin mapas y sin ningún tipo de apoyo externo, mientras que personas modernas, entrenadas y equipadas, colapsan en cuestión de horas en esos mismos entornos. El bosque no se volvió más peligroso. Lo que cambió fue la forma en que los humanos aprendieron a relacionarse con él. Durante la Edad Media, huir al bosque no era una metáfora romántica ni una aventura voluntaria, era una condena inmediata que solo podía revertirse mediante conocimiento profundo o muerte segura. Un hombre declarado forajido quedaba fuera de la ley por completo. No tenía derechos, no podía pedir ayuda, no podía refugiarse en pueblos. Cualquiera podía matarlo sin consecuencias. En términos prácticos, el bosque se convertía en su única frontera entre la vida y una ejecución pública. Y aún así, algunos no solo sobrevivieron, prosperaron. Lo primero que rompe la lógica moderna es la duración. No estamos hablando de esconderse durante semanas. Existen registros de hombres que vivieron más de 30 años en bosques vigilados, patrullados y activamente rastreados por fuerzas entrenadas, perros de caza y milicias locales. 30 inviernos, 30 veranos, 30 ciclos completos de hambre, enfermedad y persecución. Eso no es suerte, eso es sistema. El error moderno es imaginar al forajido como un individuo aislado, improvisando cada día con recursos mínimos. En realidad, los forajidos que sobrevivían eran especialistas en convertir el bosque en una estructura organizada, dinámica y casi imposible de penetrar. No se escondían del bosque. Se integraban en él hasta volverse indistinguibles. El primer concepto que hay que desmontar es la idea de que el bosque es un solo entorno homogéneo. Para la mayoría de las personas modernas, un bosque es simplemente árboles, senderos y algo de vegetación densa. Para un forajido medieval, el bosque era un sistema estratificado, compuesto por zonas visibles, zonas de tránsito y zonas muertas, áreas donde nadie entraba porque hacerlo implicaba perder orientación, movilidad o ventaja táctica. Los forajidos no vivían en el centro del bosque profundo como suelen imaginarse en películas. Vivían en los bordes invisibles, en las transiciones entre tipos de terreno, donde el bosque cambia de denso a abierto, de seco a húmedo, de elevado a hundido. Esos puntos no aparecen en mapas modernos, pero determinan quién puede moverse y quién no. Un perseguidor moderno entra al bosque buscando continuidad, caminos, lógica de orientación. Un forajido medieval se movía precisamente donde esa lógica se rompía. Allí donde los caminos desaparecían, donde el terreno obligaba a bajar el ritmo, donde los caballos no podían avanzar y los perros perdían eficacia. No era huida, era selección deliberada del espacio. Esto nos lleva al primer gran factor que explica la diferencia entre supervivencia medieval y colapso moderno, la dependencia del movimiento predecible. El ser humano moderno se desplaza siguiendo líneas, senderos, caminos, rutas marcadas, GPS. Incluso cuando intenta improvisar, su cuerpo busca inconscientemente trayectorias limpias y eficientes. El forajido medieval hacía exactamente lo contrario. Se movía donde avanzar era incómodo, lento y aparentemente inútil, porque sabía que ahí nadie lo seguiría durante mucho tiempo. El bosque castigaba al perseguidor, no al perseguido. Otro punto crítico es la percepción del tiempo. El excursionista moderno entra al bosque con un objetivo temporal limitado. Un día, una noche, un fin de semana. Todo su sistema mental está diseñado para regresar pronto. Cuando algo falla, el pánico aparece porque el marco temporal se rompe. El forajido medieval no tenía horizonte de retorno. El bosque no era una excursión, era su nuevo mundo. Esa diferencia psicológica cambia absolutamente todas las decisiones. Quien espera volver conserva energía, protege equipo, evita riesgos. Quien sabe que no volverá, reorganiza su vida entera en función del entorno. Los forajidos no ahorraban energía esperando rescate. Invertían energía construyendo sistemas que les devolvían más energía después. Cada decisión tenía una lógica acumulativa. Aquí aparece un detalle que suele incomodar a los expertos modernos en supervivencia. Los forajidos no cargaban suministros, no acumulaban mochilas, reservas ni campamentos fijos. Eso habría sido una sentencia de muerte. Cargar peso reduce movilidad y almacenar recursos crea puntos vulnerables.
En lugar de eso, distribuían su vida en el espacio. El bosque entero era su despensa, su refugio y su red de escape. Un prepper moderno suele morir no por falta de recursos, sino por pérdida de movilidad y orientación. El bosque no lo mata, lo paraliza. Los forajidos medievales entendían que el bosque no se domina, se negocia. No intentaban imponer estructuras permanentes. Construían refugios temporales que podían abandonarse sin coste emocional ni logístico. Dormían en lugares distintos con frecuencia. Jamás dejaban huellas repetidas. Nunca creaban patrones reconocibles. La invisibilidad no era un acto pasivo, era una disciplina diaria. Incluso el fuego, que hoy se considera esencial para la supervivencia, era tratado con cautela extrema. Un fuego visible es una señal. Un olor persistente es una firma. Un punto caliente repetido es una invitación a la captura. Por eso los forajidos medievales no hacían fuegos como los entendemos hoy. Usaban calor residual, brasas transportables, fuego enterrado o directamente prescindían de él durante largos periodos. El frío era preferible a ser localizado. Este punto rompe otra ilusión moderna. El excursionista perdido entra en modo supervivencia intentando reproducir comodidad. El forajido entraba en modo supervivencia, eliminando toda comodidad innecesaria. Dormir mal, pasar frío o comer poco era aceptable. Ser detectado no lo era. La ropa también jugaba un papel completamente distinto. Mientras que hoy se busca protección, aislamiento y durabilidad, los forajidos priorizaban silencio, adaptación y mimetismo. Ropa que se movía con el cuerpo, que no crujía, que no reflejaba luz, que podía mojarse y secarse sin perder funcionalidad. No vestían para resistir el bosque, vestían para desaparecer dentro de él. Incluso el cuerpo se entrenaba de forma distinta. Caminar descalzo o con calzado mínimo no era pobreza, era técnica. El pie desnudo detecta el terreno antes de cargar peso. Evita ramas secas, raíces traicioneras y hojas ruidosas. El cuerpo aprende a moverse lento, continuo y silencioso. El excursionista moderno, con botas rígidas y suela dura, convierte cada paso en una notificación acústica. El bosque escucha. Todo esto conduce a una conclusión incómoda para la mentalidad actual. La supervivencia prolongada en el bosque no depende de resistencia física extrema ni de equipos avanzados. Depende de comprensión ecológica, disciplina de comportamiento y una renuncia consciente a la comodidad moderna. Los forajidos no sobrevivieron porque fueran más fuertes, sobrevivieron porque eran menos visibles. Y todavía no hemos llegado al punto más importante. Los forajidos medievales no sobrevivieron solos. Vivían dentro de redes invisibles de apoyo, información y memoria colectiva. El bosque no era un vacío social. Era un espacio habitado por leñadores, pastores, carboneros, cazadores furtivos y comunidades marginales que compartían conocimiento sin dejar rastro escrito. Rutas, señales, advertencias, zonas seguras y zonas prohibidas se transmitían oralmente. Un forajido no improvisaba cada día, operaba dentro de un mapa mental vivo. El excursionista moderno entra al bosque como individuo aislado. El forajido medieval entraba como parte de un sistema disperso. Esa es la diferencia fundamental. Mientras uno lucha contra el entorno esperando ser rescatado, el otro se convierte en parte del entorno hasta que deja de ser rastreable como individuo. El bosque no protegía al forajido por magia. Lo protegía porque el forajido entendía sus reglas mejor que quienes lo perseguían. Y cuando esa comprensión se pierde, ni el mejor equipo del mundo puede compensarla. Para entender por qué los forajidos medievales podían mantenerse con vida durante décadas mientras personas modernas colapsan en cuestión de días, hay que mirar más allá de la técnica individual y entrar en algo mucho más incómodo para la mentalidad actual. La relación entre conocimiento acumulado y comportamiento cotidiano. Porque el bosque no castiga la ignorancia de forma inmediata, la castiga de forma acumulativa, y esa acumulación es justo donde el superviviente medieval tenía ventaja. Uno de los errores más comunes del prepper moderno es creer que el bosque se puede resolver con un conjunto de habilidades aisladas: hacer fuego, construir un refugio, filtrar agua, identificar plantas, como si cada una de esas acciones existiera de forma independiente, cuando en realidad el bosque funciona como un sistema donde cada decisión altera el equilibrio de las siguientes.
Los forajidos medievales no pensaban en habilidades sueltas, pensaban en ciclos completos de días, estaciones y años, porque su supervivencia no dependía de pasar una noche difícil, sino de no dejar rastro durante meses seguidos. El primer ciclo que dominaban era el del alimento, y aquí se rompe otra ilusión moderna. Los preppers suelen entrar al bosque obsesionados con conseguir calorías suficientes cada día, replicando un modelo urbano de consumo constante, 3 comidas, raciones claras, reservas visibles. El forajido medieval entendía que intentar comer bien todos los días era una trampa. La naturaleza no ofrece regularidad, ofrece picos y vacíos. Por eso su estrategia no era maximizar la ingesta diaria, sino minimizar el gasto energético total. Esto significa algo que a muchos les cuesta aceptar. Los forajidos medievales pasaban hambre de forma deliberada cuando era necesario. No como castigo, sino como estrategia. Sabían que forzar la búsqueda de alimento en momentos equivocados generaba ruido, movimiento, huellas y encuentros indeseados. Preferían reducir actividad, consumir reservas corporales y esperar a ventanas seguras antes que exponerse por unas pocas calorías adicionales. Este comportamiento contrasta de forma brutal con el excursionista moderno, que al sentir hambre entra en modo urgente, se mueve más, toma decisiones impulsivas y empieza a cometer errores acumulativos. El bosque no mata por falta de comida inmediata, mata por el desgaste que provoca buscarla mal. Los forajidos también entendían que la comida no se obtiene cazando de forma activa todo el tiempo. La caza deja señales claras, sangre, restos, patrones de movimiento, sonidos repetidos. En cambio, la recolección pasiva y la captura indirecta ofrecían algo mucho más valioso: anonimato. Trampas simples colocadas en lugares que solo ellos conocían funcionaban mientras ellos dormían o se movían a otras zonas. No necesitaban éxito diario, necesitaban éxito ocasional y discreto. Aquí aparece otro factor crítico: la paciencia ecológica. El forajido medieval conocía el comportamiento estacional de animales y plantas con un nivel de detalle que hoy resulta difícil de imaginar sin años de convivencia directa. Sabía cuándo un lugar estaba muerto y cuándo estaba a punto de activarse. No reaccionaba al presente inmediato, anticipaba. El prepper moderno, incluso con libros y aplicaciones, suele reaccionar tarde, cuando la oportunidad ya pasó. El agua. Otro elemento que hoy se considera un problema técnico, era abordado de forma mucho más contextual. El forajido no buscaba la fuente perfecta de agua. Buscaba rutas de agua que no delataran su presencia. Un arroyo evidente es un imán para rastreadores. Un charco estacional en un punto incómodo del terreno es invisible para la mayoría. Beber agua menos ideal pero no detectable era preferible a usar siempre la misma fuente limpia. Además, los forajidos no cargaban grandes cantidades de agua porque eso implicaba peso, lentitud y dependencia de rutas fijas. Bebían poco, sabían cuándo hacerlo y aceptaban periodos de deshidratación leve como parte del coste de permanecer ocultos. El cuerpo humano tolera mucho más de lo que la mentalidad urbana cree, siempre que no se le exija rendimiento máximo constante. Otro aspecto que rara vez se menciona es el control del olor. El prepper moderno piensa en visibilidad, pero olvida que el bosque se rastrea más por nariz que por ojos. Los forajidos medievales evitaban cocinar alimentos con olor fuerte, evitaban permanecer largos periodos en un mismo sitio y usaban el viento como aliado. Se movían a contraviento cuando era posible, dormían en zonas donde el aire dispersaba olores y nunca repetían patrones olfativos. Incluso el manejo de residuos era una cuestión de supervivencia. Restos de comida, excrementos, cenizas, todo se dispersaba o enterraba en lugares distintos, nunca cerca de refugios. No porque fueran obsesivos, sino porque sabían que los animales y los humanos siguen rastros acumulativos. Un prepper moderno deja huellas de campamento, que se vuelven visibles en cuestión de días. La gestión del refugio es otro punto donde la diferencia se vuelve abismal. El prepper moderno tiende a construir refugios que se sienten seguros, estables, incluso cómodos, y luego se aferra a ellos emocionalmente. El forajido medieval jamás se apegaba a un refugio. Un buen refugio era aquel que podía abandonarse sin pérdida real. Si un lugar empezaba a sentirse demasiado seguro, se volvía peligroso.
Por eso, los refugios forajidos eran incómodos a propósito, bajos, fríos, difíciles de localizar incluso para quien los construyó. Servían para pasar una noche, no para establecer una base. La estabilidad era una ilusión peligrosa. La movilidad era la verdadera seguridad. Este punto explica por qué muchos preppers mueren cuando todo parece ir bien durante los primeros días. Construyen un campamento, organizan recursos, establecen rutinas y sin darse cuenta crean un patrón detectable. El bosque no castiga el primer día, castiga la repetición. Los forajidos medievales rompían patrones de forma deliberada. Cambiaban rutas sin motivo aparente. Dormían en lugares peores aunque tuvieran otros mejores disponibles. Alteraban horarios. Caminaban en círculos inútiles para desorientar rastreadores. Quemaban energía a corto plazo para ganar invisibilidad a largo plazo. Esta lógica parece absurda desde una mentalidad de eficiencia moderna, pero es exactamente lo que permite sobrevivir décadas sin ser encontrado. La salud también se gestionaba de forma distinta. El prepper moderno suele confiar en botiquines y medicamentos. El forajido medieval sabía que una herida grave era probablemente el final, así que todo su comportamiento estaba orientado a no lesionarse. No saltaba, no corría sin necesidad, no cargaba peso excesivo, no luchaba si podía evitarlo. La supervivencia no se basaba en curar, sino en prevenir a un nivel extremo. Incluso el frío y la incomodidad se aceptaban como parte del sistema. Mantener el cuerpo ligeramente incómodo evita el letargo, mantiene la atención alta y reduce la tentación de establecerse demasiado tiempo en un mismo lugar. El confort prolongado adormece la disciplina. El forajido lo sabía por experiencia. Todo esto conduce a una conclusión que incomoda profundamente a la cultura moderna de la supervivencia. La mayoría de los preppers no fracasa por falta de conocimientos técnicos. Fracasa por aplicar una mentalidad urbana en un entorno que castiga la previsibilidad, el apego y la búsqueda constante de comodidad. El bosque no premia al más preparado técnicamente, premia al que menos interfiere con sus dinámicas. Los forajidos medievales no eran héroes románticos ni expertos místicos, eran personas que aprendieron, a base de consecuencias reales, que la supervivencia prolongada no se trata de imponerse al entorno, sino de disolverse dentro de él hasta que dejar de existir como objetivo se vuelve más importante que existir como individuo cómodo. Y todavía falta el último elemento, el que realmente explica por qué podían resistir 30 años mientras otros colapsan en días, la dimensión social invisible. Las redes humanas dispersas que convertían al bosque en algo más que árboles y silencio, porque nadie sobrevive tanto tiempo completamente solo, aunque la leyenda diga lo contrario. El elemento que termina de romper por completo el mito del forajido solitario y explica por qué podían sobrevivir durante décadas es precisamente el que la mentalidad moderna tiene más dificultad en aceptar. La supervivencia prolongada en el bosque nunca fue un acto individual, sino un fenómeno social disperso, fragmentado y cuidadosamente oculto, porque incluso la persona más disciplinada, más silenciosa y más adaptada, termina colapsando si intenta sostener sola durante años un entorno que exige atención constante. Los forajidos medievales no vivían aislados del mundo humano, vivían en sus márgenes, y esa diferencia es fundamental. El bosque no era un vacío, era una zona de transición habitada por personas que oficialmente no contaban: carboneros, leñadores temporales, pastores estacionales, cazadores furtivos, viudas, mendigos, ermitaños y comunidades enteras que se movían fuera de los registros formales. Estas personas no aparecían en censos, no tenían interés en colaborar con autoridades y compartían una relación utilitaria con el bosque muy distinta a la del ciudadano común. Dentro de ese ecosistema humano, la información era la moneda más valiosa. Un forajido que sobrevivía a años no lo hacía porque nunca entrara en contacto con otros, sino porque sabía con quién hacerlo, cuándo y cómo. Intercambios breves, discretos y nunca repetidos en el mismo lugar permitían obtener noticias sobre patrullas, cambios políticos, recompensas activas, conflictos locales o simplemente zonas que se habían vuelto demasiado peligrosas para permanecer. No era ayuda directa, era reducción de incertidumbre. El prepper moderno entra al bosque completamente solo desde el punto de vista social. No tiene redes invisibles,
no entiende los códigos informales del entorno y cuando se encuentra con otra persona, la situación suele escalar rápidamente hacia el miedo, el conflicto o la huida precipitada. El forajido medieval, en cambio, reconocía perfiles, señales de pertenencia y comportamientos que indicaban si alguien era una amenaza, una fuente de información o alguien que debía evitarse por completo. Esta lectura social del entorno no se aprende en manuales. Se aprende viviendo dentro del sistema durante años, observando consecuencias reales. Por eso los forajidos que sobrevivían no solían ser novatos improvisados, sino personas que ya tenían experiencia previa con la vida marginal antes de convertirse oficialmente en forajidos. El bosque no los transformó, solo amplificó habilidades que ya existían. Otro punto crucial es que estas redes no funcionaban como alianzas permanentes. No había confianza plena, ni cooperación constante, ni campamentos compartidos durante largos periodos. Eso habría sido demasiado visible. Funcionaban como nodos temporales de intercambio que se activaban solo cuando era necesario. Nadie sabía todo. Cada persona sabía lo suficiente. Esa fragmentación protegía a todos. En contraste, muchos grupos modernos de supervivencia fracasan precisamente por intentar reproducir comunidades estables demasiado pronto. Se agrupan, establecen bases, reparten tareas y crean estructuras visibles que funcionan bien durante semanas, pero que inevitablemente generan patrones detectables. El bosque tolera la dispersión, penaliza la permanencia. Los forajidos medievales entendían esto de forma intuitiva. Por eso rara vez permanecían juntos durante largos periodos. Incluso bandas conocidas por la tradición popular se dividían con frecuencia, separándose durante semanas o meses y reuniéndose solo cuando las condiciones lo permitían. La cohesión no era espacial, era cultural y conductual. Esta lógica también se aplicaba al uso del conocimiento. No todo se enseñaba a todos. Ciertos lugares, rutas o técnicas se mantenían deliberadamente incompletos para evitar que una captura comprometiera al resto. El prepper moderno suele compartir todo el conocimiento dentro de su grupo bajo la idea de cooperación total, sin considerar que la información también es un riesgo. El forajido medieval sabía que saber menos podía ser una forma de protección. Incluso el lenguaje jugaba un papel clave. Se utilizaban nombres distintos para los mismos lugares, apodos variables para las personas y referencias indirectas que solo tenían sentido dentro de un contexto compartido. Esto hacía que incluso si alguien escuchaba una conversación, no pudiera reconstruir un mapa útil. El bosque no se describía, se insinuaba. La gestión del conflicto también era radicalmente distinta. El prepper moderno suele entrenar para defenderse, confrontar o huir de forma directa. El forajido medieval evitaba el conflicto como última prioridad absoluta. Una pelea, incluso ganada, generaba ruido, lesiones, rastros y represalias. La violencia era un fallo del sistema, no una herramienta. La verdadera habilidad estaba en no ser percibido como una opción de conflicto. Esto explica por qué muchos forajidos sobrevivieron durante años en regiones densamente pobladas sin convertirse en figuras activas de enfrentamiento constante. No estaban luchando contra el sistema de forma continua, estaban evitando interactuar con él. La invisibilidad social era tan importante como la invisibilidad física. Otro aspecto que rara vez se menciona es la gestión psicológica del aislamiento prolongado. El prepper moderno suele experimentar deterioro mental en pocos días cuando se rompe el contacto social, incluso si tiene comida y refugio. El forajido medieval no experimentaba el bosque como aislamiento absoluto, sino como un entorno social distinto, con contactos esporádicos, señales humanas indirectas y una sensación de pertenencia marginal que amortiguaba el impacto psicológico. Además, su identidad estaba redefinida. No se veían a sí mismos como personas esperando volver. Esa expectativa es devastadora mentalmente. Vivir esperando el final convierte cada día en una cuenta regresiva. El forajido que sobrevivía décadas había aceptado que esa vida no era transitoria. Era su realidad. Esa aceptación reducía la ansiedad, estabilizaba la toma de decisiones y evitaba conductas impulsivas. El prepper moderno suele operar bajo una narrativa de emergencia temporal. Aguantar hasta que llegue ayuda, resistir hasta que el sistema se restablezca, salvarse hasta volver a la normalidad.
Cuando esa normalidad no llega rápido, la estructura mental colapsa. El forajido medieval no tenía esa expectativa. El bosque no era una sala de espera, era el mundo. Esta diferencia psicológica explica por qué muchas personas modernas, incluso con recursos, toman decisiones irracionales después de pocos días. El problema no es el entorno, es la disonancia entre expectativas y realidad. El forajido medieval alineaba expectativas desde el inicio. Incluso la muerte se entendía de forma distinta. No como un evento excepcional, sino como una posibilidad siempre presente que debía gestionarse con prudencia, no con miedo. Esta aceptación no llevaba al descuido, llevaba a la moderación extrema. Menos riesgos, menos movimientos innecesarios, menos exposición. El cuerpo se trataba como un recurso finito que debía durar décadas, no como una herramienta para superar desafíos puntuales. Todo esto converge en una idea que resulta profundamente incómoda para la cultura moderna de la autosuficiencia. La supervivencia prolongada no es una prueba de fuerza individual, es una coreografía social invisible, donde el éxito depende de cuántas interacciones se evitan y cuántas se gestionan sin dejar rastro. El bosque no protege a quien se esconde mejor, protege a quien se integra sin ser registrado. Los forajidos medievales sobrevivieron más de 30 años no porque fueran héroes legendarios, sino porque entendieron algo que hemos olvidado casi por completo. La verdadera amenaza no es el hambre, ni el frío, ni los animales. La verdadera amenaza es volverse predecible en un entorno que observa todo con paciencia infinita. Y todavía queda una última capa, quizá la más incómoda de todas, porque explica no solo por qué ellos sobrevivieron tanto tiempo, sino por qué nosotros fallamos tan rápido cuando intentamos imitarlos, sin comprender el precio real de esa forma de vida. La última razón, y probablemente la más difícil de aceptar para la mentalidad moderna, es que los forajidos medievales no intentaban sobrevivir como lo entendemos hoy, porque esa palabra implica resistencia temporal frente a una amenaza hasta que todo vuelva a la normalidad, y para ellos no existía ninguna normalidad a la que regresar. El bosque no era un escenario de emergencia, era una condición permanente, y esa diferencia transforma por completo la forma en que se toman decisiones, se gestionan riesgos y se interpreta cada incomodidad cotidiana. El prepper moderno entra al bosque con una narrativa clara: resistir, aguantar, optimizar, salir con vida, y esa narrativa genera una presión constante por hacerlo todo bien, por no fallar, por demostrar que el entrenamiento y el equipo eran suficientes. Cuando algo no sale como estaba previsto, la frustración se convierte en prisa, la prisa en errores y los errores en una cascada de consecuencias que el entorno no perdona. El bosque no castiga el error puntual, castiga la acumulación de errores bajo estrés. El forajido medieval no operaba bajo esa presión narrativa, no tenía que demostrar nada, no había logro final, no existía una línea de meta. Cada día vivido era suficiente. Esa ausencia de expectativa heroica reducía la urgencia, y al reducir la urgencia, aumentaba la precisión. Menos decisiones impulsivas, menos movimientos innecesarios, menos intentos de forzar soluciones rápidas a problemas que exigían tiempo. Este enfoque se refleja incluso en la forma en que los forajidos entendían el fracaso. Un refugio perdido no era una tragedia. Una zona que dejaba de ser segura no era un colapso. Era información. El sistema no se rompía, se ajustaba. El prepper moderno, en cambio, suele invertir tanto esfuerzo emocional y físico en crear su campamento, su plan y su ruta, que cuando algo falla intenta salvarlo a toda costa, incluso cuando lo más inteligente sería abandonarlo sin mirar atrás. Aquí aparece una diferencia brutal en la relación con la pérdida. El forajido medieval aceptaba perder cosas constantemente: herramientas, ropa, alimentos, refugios, porque nada de eso definía su identidad ni su seguridad a largo plazo. La verdadera pérdida era ser visto, ser recordado, ser rastreable. Todo lo demás era reemplazable. El prepper moderno, cargado de equipo y planificación previa, vive cada pérdida como una amputación estratégica, y ese apego lo vuelve rígido en un entorno que exige flexibilidad constante. Incluso el concepto de eficiencia era distinto. La eficiencia moderna busca maximizar resultados con el menor esfuerzo inmediato. La eficiencia forajida buscaba minimizar consecuencias a largo plazo, aunque eso implicara gastar más energía hoy para evitar riesgos mañana. Caminar más para no dejar huellas.
dormir peor para no crear rutinas, comer menos para no exponerse. Desde una lógica urbana, esto parece irracional. Desde una lógica de décadas en el bosque, es supervivencia pura. La relación con el cuerpo también era radicalmente distinta. El forajido medieval no entrenaba para rendir al máximo, entrenaba para no romperse. No buscaba fuerza explosiva, buscaba durabilidad. Cada articulación, cada tendón, cada herida potencial se evaluaba en términos de años, no de días. Un esguince no era un inconveniente, era una sentencia diferida. Por eso el movimiento era lento, medido, casi conservador. El bosque no exige velocidad, exige continuidad. El prepper moderno, incluso sin darse cuenta, suele replicar una mentalidad deportiva o militar, superar límites, resistir dolor, empujar un poco más. Esa mentalidad funciona en escenarios breves. En escenarios prolongados, destruye el cuerpo antes de que el entorno tenga que hacerlo. Los forajidos que sobrevivieron 30 años no eran los más fuertes. Eran los que nunca se exigieron más de lo estrictamente necesario. También entendían algo que hoy resulta profundamente contraintuitivo. La seguridad no proviene de controlar el entorno, sino de reducir la cantidad de decisiones que el entorno te obliga a tomar. Cada decisión es una oportunidad de error. Por eso, los forajidos simplificaban su vida hasta el extremo. Pocas posesiones, pocos lugares habituales, pocas personas de contacto, pocas reglas, pero muy claras. El prepper moderno suele hacer lo contrario. Acumula opciones, herramientas, planes alternativos y sin darse cuenta multiplica las decisiones posibles en momentos de estrés. El bosque, cuando se vive así, deja de ser un enemigo activo y se convierte en un filtro pasivo. No ataca, observa, espera. El forajido medieval sobrevivía porque nunca activaba el filtro. No generaba suficientes señales como para que el sistema reaccionara contra él. El prepper moderno, con su necesidad de actuar, mejorar, optimizar y demostrar, activa constantemente ese filtro hasta que el entorno responde. Incluso la muerte de otros era interpretada de forma distinta. Cuando alguien desaparecía, no se buscaban explicaciones heroicas ni causas únicas. Se asumía que una cadena de pequeños errores había llevado al final. Eso reforzaba la disciplina colectiva, no el miedo. Cada historia funcionaba como advertencia silenciosa. El bosque no necesita castigar a todos. Basta con castigar a algunos para que los demás ajusten su comportamiento. La cultura moderna, en cambio, suele convertir cada fracaso en una anomalía o en una historia excepcional, algo que le ocurrió a otros por mala suerte. Esa externalización del riesgo impide aprender de verdad. El forajido medieval no podía permitirse ese lujo. Cada error ajeno era una lección personal. Todo esto explica por qué los forajidos medievales pudieron sobrevivir más de 30 años en bosques donde personas modernas, incluso bien equipadas, colapsan en días. No es porque el pasado fuera más duro y ellos más fuertes. Es porque su forma de vida estaba alineada con la lógica del entorno, mientras que la nuestra está alineada con la lógica de sistemas que dejan de existir en cuanto entramos al bosque. El prepper moderno intenta trasladar el mundo urbano a un entorno que lo rechaza. El forajido medieval abandonaba el mundo urbano por completo y aceptaba las reglas del nuevo. Esa aceptación no era resignación, era estrategia. La conclusión no es romántica ni cómoda. Sobrevivir durante décadas en el bosque exige renunciar a casi todo lo que hoy asociamos con seguridad, identidad y éxito. Exige invisibilidad en lugar de control, paciencia en lugar de eficiencia, pérdida en lugar de acumulación, y una redefinición completa de lo que significa vivir bien. Por eso, cuando alguien moderno intenta imitar a los forajidos medievales sin abandonar su mentalidad urbana, el resultado suele ser el colapso rápido. No porque el bosque haya cambiado, sino porque la persona sigue jugando a otro juego. Los forajidos no vencieron al bosque, dejaron de desafiarlo. Y esa, más que cualquier truco técnico, fue la verdadera razón por la que lograron sobrevivir cuando otros no duran ni una semana.